Gracias, Dios mío, por habernos reunido en esta tarde. Queremos pedirte por nuestras vidas, principalmente tu gracia sobre nosotros para poder entender lo que tú nos hablas. Limpia mi vida, Señor, limpia mi mente, mi corazón, Señor, mi lengua, mis labios, Señor. Límpianos, santifícanos, Dios mío, a cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu sangre preciosa, ese sacrificio, Dios mío, que tiene vigencia para nosotros, Dios mío, para todos, Señor, en esta tarde, Dios mío. Lávanos, Señor, abre nuestro entendimiento para ti, Señor, para tus cosas, Dios mío. Danos de tu gracia, Señor, en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero compartirte cosas que he estado viviendo en este tiempo, no solamente dentro de mi vida, sino, vos sabías que siempre hablamos de que Dios prepara tu vida para lo que vivimos, pero también para lo que tenemos que ver y lo que tenemos que escuchar. Y eso es lo que quiero compartirte un poco en esta tarde. Porque muchas veces, por ejemplo, Dios calla y Dios enmudece. Y deja que los hombres, por ejemplo, obren y hagan macana, para que salga a luz muchas de las cosas que a veces parece como que hay obra de Dios y hay obra del hombre debajo del sol. Ya a veces no entendemos lo que es la obra de Dios y lo que es la obra del Señor. A veces nos confundimos, no tenemos entendimiento. La revelación viene a través del Espíritu, pero muchas de las cosas que hace el Señor a través de su palabra es a través de todo nuestro ser. ¿Se entiende? No sé si se entiende, pero lo que quiero compartir en esta tarde son unos pasajes donde el Señor muda el carácter de dos personas. Le traigo unos pasajes sobre el profeta Ezequiel, una referencia también sobre Jonás, que era otro profeta, porque yo el otro día estaba meditando sobre esas cosas. Y decía, porque Jonás era un desobediente. ¿Y cómo Dios va a usar un desobediente? Se dice la palabra de Dios que entonces, ¿para qué enseñar la importancia de la obediencia? Para guardarse en la obediencia y eso, si justamente va a usar una persona que era desobediente. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Se entiende? Pues el sentido le da la obra que hizo el Señor después, porque más que nosotros nos dimos cuenta de que Jonás era una persona que tenía esa tendencia porque la Escritura lo dice y porque los ejemplos. Pero el Señor ya sabía, y por eso le tenía preparado un pez para finalizar esa obra, para hacer esa obra que necesitaba, llevarlo al punto, a Jonás, a los pies, podríamos así decirlo, de Cristo, simbólicamente, porque eso es lo que le dijo Jesús, que esa era la señal para el pueblo de Israel, la señal de Jonás. Esa es la señal que le voy a dar al pueblo de Israel, la señal de Jonás. Esos 3 días que estuvo así metido adentro de ese pez, simbolismo del sacrificio, cuando lo estaban crucificando al Señor, y los judíos estaban mirando con sus ojos y no entendieron hasta que se rasgó el velo, literalmente se rasgó el velo del templo, se rasgó ese velo y pasó ese lugar que era inaccesible, porque es verdad que era inaccesible, no se podía, no podíamos llegar, no podíamos alcanzar ninguno. Hoy sí es posible. ¿Se entiende? Pero no es posible así nomás. Es posible si Dios trae ese quebrantamiento a tu vida. Así sí es posible, como el publicano. Es la única manera, es el único camino, es la única manera, es la obra de Dios en tu vida, dentro de tu corazón, de llevarte hasta ese punto, porque es justamente a donde Dios quiere llevarte. Ahí quiere llevarte. Llevarte así como Jonás. Porque el Señor sabía que Jonás era una persona desobediente y tendría otro defecto más. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era lo que iba a hacer a través de él. ¿Se entiende? Y muchas cosas
por ejemplo, no puede hacer el Señor a través de nuestras vidas, porque no llegamos a ese punto. Porque no entendemos qué es la victoria que habla la palabra de Dios, cuál es la victoria. Tenemos que salir victoriosos, es que nos salga todo bien, que nos salgamos con la nuestra, que no nos pase nada y que eso es la victoria. Eso no es la victoria. La victoria que habla la palabra de Dios es la victoria sobre el pecado, que ya la obtuvo Cristo y que nosotros no la tenemos hasta que el Señor sella en tu vida un área y va sellando otra. ¿Se entiende? Y hay personas que ya han sellado y han cerrado etapas en el Señor, y hay otras que no. Y no es porque sean mejores o peores, sino porque es un proceso. Y por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceré. ¿Se entiende? Y yo veo muchas veces, como me he equivocado con mi manera de ver a las autoridades y al proceso de Dios que quiere traer a mi vida, y veo como también otras personas se equivocan, tratan como el otro día hablaban de la falta de respeto y eso de las autoridades, que se estuvo hablando, que vino nuestro pastor el domingo, no sé si lo recuerdan, si estaban acá, que habló un poco de eso, porque habló también para la iglesia, para los líderes, para todos, pero también habló en un sentido, en un punto, habló específico sobre muchas veces la falta de respeto que tienen las personas, que dejan que esa levadura empiece a crecer en su vida y después ya te tratan como... Y hay que tener mucho cuidado con eso. Te voy a decir algo. Si el Señor escogió a alguien para hacer algo, primero que nada, si lo levantó, si lo limpió, si lo sacó del pozo para ponerlo en sus manos, para transformarlo, para luego desposarlo, es para bendecir tu vida, no es para hacerte mal, ni para hacerte la contra, ni nada. ¿Se entiende? Esto lo digo porque yo muchas veces lo he hecho. Y yo veo como a veces nos olvidamos, tenemos poca memoria, cómo llegamos a una situación, luego pasa el tiempo, todavía no pasa nada, pero después, muchos no sé qué quieren escuchar, cuando se ponen prepotentes, exigen, se ponen en un plan de exigencia de esto, del otro, y el Señor ahí no habla, calla. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la Biblia donde el Señor hace estas cosas, donde por ejemplo, vamos a abrir en Primera Reyes, (19:3). Acá la Elías, un profeta que hizo un milagro, el Señor lo utilizó para hacer el prodigio, milagro, una cosa fuerte. Yo me imagino, ¿no?, en alguno de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de que nos pasara eso, de hacer un prodigio o algo, ¿cómo se pondría en nuestro corazón? A ver que podemos hacer algo sobrenatural o a ver que podemos hacer determinadas cosas. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo nos pondríamos? ¿Se entiende? Por eso el Señor no hace con todo, ni con que a la persona que se le antoja. Lo hace con las personas que se rinden, se ponen a sus pies y dejan que la obra de Él te lleve a formar como Él quiere. Y eso se entiende a través del Espíritu Santo y a través de tu espíritu. Pero si no estás conectado no vas a entender nada, porque nos dice un pasaje bien clarito que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. O sea que no hay manera en que lo quieras encajar o para la carne, para el lado de que no va por ahí. No es una obra que la puedas entender naturalmente a través de tus sentidos naturales, ¿se entiende? Es una obra que el Señor hace, entonces nosotros debemos de examinarnos a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu, que nos alumbre, pero no que te pongan un foco acá en la cara de eso, una luz de esta, que te alumbre en tu interior, que te muestre ahí adentro a vos, a cada uno de nosotros, con la luz de Cristo. ¿Se entiende? Esa luz.
estamos hablando? No, esta luz te alumbra naturalmente, estamos hablando de otro tipo de luz, estamos hablando de la luz de verdad, de la luz verdadera, de la que cuando viene esa luz adentro de tu corazón, las tinieblas se van, no hay tinieblas. Y no andar en tinieblas, decía andar en nubes, ¿no? Que no te vas a equivocar, no le vas a errar siempre, pues somos imperfectos y somos criaturas que, yo creo, no sé, siempre le pregunto al Señor si tiene algo que ver lo que dice la palabra de Dios, de cuando Satanás en la creación era perfecto, y bueno, nosotros para guardarnos fuimos creados así de esa manera, en esa imperfección, para que siempre nos tengamos que sostener de Él, porque siempre necesitamos a alguien, tanto naturalmente como espiritualmente, de cualquier manera, nunca somos el top de todo, siempre hay alguien que en algo, por ejemplo, así como fuimos creados, resalta o es mejor o de alguna manera diferente o tiene un talento diferente que nosotros. Y acá dice, no me quiero ir por la rama, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino, dice, a Berseba, que está en Judá, y allí, dice, dejó a su criado allí. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre, dice, las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él palabra de Yahvé, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Que lo que quiero compartirte sobre este pasaje es de la enseñanza que el Señor le trajo a Elías, de quién era realmente el Señor. Porque en un momento, por ejemplo, cuando estaba encendido, como conocemos el pasaje de los profetas de Baal y eso, y en este momento dice que Dios tuvo miedo y corrió por su vida. Y salió, no enfrentó la situación, y huyó. Y el Señor no sabía eso. Sabía, ¿no? En el camino, en la forma que el Señor nos da, vamos a tener que atravesar muchas veces, hablando no en un término despectivo ni nada, nuestras miserias. Nuestros lugares, la geografía de nuestro corazón, donde hay miseria, donde hay carencia, y un montón de cosas. Carencia de entendimiento, carencia de valores, que a Dios le agrada, carencia de un montón de cosas que de alguna manera cargamos con cosas con las que Dios no puede trabajar con nosotros así. ¿Se entiende? Por eso acá dice que Elías tuvo miedo y se fue. Luego vino un ángel, lo tocó y dice que se fortaleció y le dio el alimento. Dando un ejemplo claro de que muchas veces cuando nosotros también podemos desfallecer o nos podemos cansar o nos podemos agobiar o de alguna manera podemos sentir cosas diferentes, de alguna manera podemos estar encendidos con todas las pilas y en otro tiempo de repente podemos estar por allá abajo. Pero ¿quiere decir que el Señor se apartó? ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir que se salió del plan del Señor? ¿Quiere decir que no estaban los planes? Muchas veces para sacar a luz muchas cosas, por ejemplo en este caso, de qué estaba hecho Elías, tal vez no sabía, le tuvo que suceder eso. Como le sucedió a Pedro cuando le dijo, te sigo hasta la muerte, me sigo, Pedro.
me va a negar antes que cante el gallo. No, nada que ver, nada que voy para adelante y llevo todo por delante, pero... Y después, ¿qué le pasó? Dice que lloraba amargamente, porque le costó un poco digerir su condición, quién verdaderamente era. Y eso también era obra del Señor, ¿sabía? Y eso es necesario que suceda, para que conozcamos nuestros límites y nuestra debilidad. ¿Se entiende? Y muchas veces, por ejemplo, nos sucede en otras áreas, con la ingratitud. Somos muy ingratos. Somos muy ingratos. No tenemos ni idea de las cosas que el Señor nos ha guardado, de repente nos ha cuidado, mirá, estamos acá reunidos, nos a saber de todas las cosas que nos ha guardado para que en este día de hoy podamos estar acá sentados escuchando sus palabras. ¿Tenés idea vos de todas las cosas que está guardado, Señor? No sé, yo sé sí un montón de algunas, yo creo que ni me voy a enterar de todas las cosas que me ha guardado. Y a vos te ha guardado. ¿Se entiende? Y muchas veces esa ingratitud hace infructuoso cuando te van a dar un consejo, cuando te vas a sentar en una reunión para recibir un devocional, cuando te van a hablar, esa ingratitud está estorbando, no te deja recibir. No te deja recibir. ¿Se entiende? Y dice, no, pero el responsable de esto, el líder de aquello, me habla mal, no me ministra. Mirá, muchas veces el Señor calla, porque no le da perlas a él. ¿Querés que te diga un pasaje claro de la Biblia? Cuando Herodes se le puso delante de Jesús y le hacía preguntas, Jesús enmudeció, no le dijo nada, nada le dijo, absolutamente nada. ¿Qué le da? Nada. ¿Para qué? ¿Se entiende? Entonces, lo más importante es que nosotros podamos descubrir lo que Dios quiere hacer. En el camino que suceden estas cosas, como este ejemplo que yo te puse de Elías, de lo que le pasó, que en un momento tuvo encendido y en otro momento tuvo miedo y se fue a meter en una cueva. Muchas veces nosotros también en esos procesos, en nuestra vida o en la vida de los demás, nos fijamos en esas pequeñeces. La desobediencia en esto, en aquello, otro. Nos fijamos, nos vamos más adentro a preguntarnos qué es lo que el Señor quiere hacer, por qué está permitiendo que le suceda esto, o con qué problema está lidiando, o qué el Señor quiere hacernos entender de alguna manera de lo que está permitiendo que suceda. ¿Se entiende? Y muchas veces, el otro día ponía como ejemplo, no lo voy a decir en tono de broma ni en tono de gastar a nadie, pero que si el pan es más grande, que si la hamburguesa aquella es esto, y que voy corriendo a ver si me baño primero, y que si te puedo nombrar un montón de cosas que te hacen perder el tiempo, en vez de poner la mirada en cosas que realmente hay que prestar atención y poner el corazón. Dejémonos de no quiero decir algo. ¿Se entiende? Y mira lo que dice y el Señor de ahí arriba está mirando y perdiendo el tiempo en esto y no se están dando cuenta de que lo que está sucediendo abajo del sol, todo lo que está sucediendo. Tenés que buscar una referencia, tenés que trabajar, es el campo de trabajo para que la obra de Dios se haga efectiva. ¿A dónde es? ¿A dónde quiere trabajar el Señor? Sí, el Señor va a trabajar en mi corazón. Y cuando empieza a trabajar, ¿qué pasa? No es la obra de Dios, ¿no? Como me trata a mí, me toca a mí. El Señor hace de su obra perfecta. En otro pasaje, Ezequiel, ahí tengo 3 versículos para compartirte. Uno es el capítulo 2
¿Tenemos? Ezequiel 2, sí, capítulo 2, 2:1, perdón. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu con mayúscula en mí. ¿Y qué dice? Acá lo que quiero compartirte es, primero que nada, el Señor llamó a Ezequiel y le dijo, ponte sobre tus pies. Pero se ve que hasta que no entró el Señor en él, sus pasos no eran firmes, porque después dice, y afirmó. Muchas veces la manera de caminar, que entendemos nosotros, es caminar con nuestros pies. No es eso, es caminar con el corazón, con la mente, con la manera de pensar, con las intenciones y con las actitudes. Muchas veces no son firmes, no están en la roca. No es un corazón, no atravesamos las cosas ni vemos las cosas con la firmeza con la que el Señor quiere darnos. ¿Se entiende? Es una obra a veces natural, carnal, como somos todos, que somos carne. Y vamos pudiendo desarrollar cosas, haciendo cosas en el Señor, solamente si el Señor va transformando, y cuando va transformando, porque te va a llevar esa debilidad de llevarte a sus pies, luego te va a firmar. ¿Se entiende? Y hay muchas personas que tienen carácter débil que el Señor los va a firmar. Y Dios hace eso. O como algunos, por ejemplo, al revés, que tienen un carácter fuerte, lo va a hacer ¡pum! Y en un momento dado le va a venir una cosa acá adentro y yo sé, el otro día le ponía un ejemplo, no me acuerdo, a un hermano ahí que estábamos hablando, le digo, mira, vos fíjate lo que hace el Señor, en una granja, 40 personas, y el que queda firme, está firme, siempre es responsable, 30, 40 contra uno, 30 contra uno. Y Dios hace eso. Hazlo en otro lado, en la presencia del Señor. El otro día entramos con Martina en la cárcel, alucinamos. No había guardia, no había nada. Entramos como Pepito por su casa, todo por allá adentro, así. ¿De verdad o mentira, Martín? No había guardia, no había nada. Y se sentía como que no estábamos ahí adentro, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Estaba ahí. Porque guardas y cuidas cuando vos vas a hacer lo que te manda hacer. ¿Se entiende? Y nosotros necesitamos esa obra en nuestro corazón para no creernos, porque enseguida que vamos a hacer algo ya nos creemos como que nos sale algo bien y wow, ando volando, Pero ¿qué pasa cuando están los planes del Señor que no te salga algo bien? ¿Qué pasa? No es la obra de Dios. No es la obra del Señor. ¿Qué pasa cuando tenés que callarte la boca y dar el fruto de humildad? Como dijo uno, no, yo no me humillo delante de los hombres, yo me humillo delante de Dios, hermano. Padre, ¿de dónde sacaste eso? Porque si el Señor dijo que aprende de mí, que no me humillo delante de nadie, eso no dice. Dice, aprender de mí que son mansos y humildes. ¿Cómo aprender de ¿Cómo decís eso? No me humillo delante. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está escrito? Mostrámelo, a ver. No dice así. Y a veces cuando no queremos humillarnos nosotros, te va a humillar. ¿Sabes por qué? Por amor. Por amor, no porque tenga ganas el Señor de hacerte ningún daño, ni de ponerte mal, ni en vergüenza, sino por amor a su nombre. El nombre de Jesús, que cuando se bautizó, la voz audible de Dios desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en el cual
tengo complacencia. Esa es la obra de Dios en la vida de una persona, que Jesús pueda entrar en tu vida y no quedarse quieto ahí y no hacer nada. No digas nada porque se va a enojar. No lo mandes allá porque se va a poner mal. No le digas así porque, no, hermano, el Señor va a venir adentro primero, perdóname que te diga, si tiene que patear todo, va a patear todo. Si hay que patear, si no es necesario, no lo va a patear tranquilo, te va a hablar tranquilo. Te va a hablar tranquilo, te va a hablar bien, pero que quiere entrar a tu casa, a tu corazón y al mío quiere entrar. Y va a entrar. Y Pablo descubrió una de esas características del Señor diciendo en una palabra, que voy dispuesto a... ¿Cómo querés que vaya? Porque le preguntaban a los profetas, ¿cómo vienen? ¿Con son de pago? Porque temían cuando venía el profeta y... no sé con qué mensaje viene, pero ¿con qué viene? ¿Viene tranquilo? Y a veces nosotros también, de cierta manera, podemos decidir de cómo querés que sea la cosa. ¿Querés que te hablen bien? ¿Querés que te respeten? ¿Querés que... Bueno, sembrá vos, capaz que... Sembrá vos primero. Hacelo vos primero. Ven una falta de eso o algo, suplirá. Eso me enseñaban acá. Me enseñaban a andar a hablar, me enseñaban, si ya ve que está bajando. Pero si yo me fijo, yo me estoy así en la calle o en la florería o algo, hay un montón de personas, hablan conmigo, me dan esto, me hacen una pregunta o algo, Y sabes una cosa, trabajando con las personas afuera, son acá, me he dado cuenta de lo religioso que son y lo estructurado que son. Así me mostró así de esa manera, lo estructurado, lo religioso que son. Muchas veces trabajando con personas que no están dentro de la obra y eso, que de alguna manera se puede conversar y con nosotros a veces no se puede. En el Ezequiel capítulo 3, versículo 9, acá Ezequiel, si lees el libro del pueblo, mandó a gente de dura cerviz, así, a chocar. Persona dice, vas a estar entre escorpiones, vas a estar entre... Ahí te mando yo. Vos andá y hablarle, capaz que no te hagan caso, no te den, pero vos hablarle, porque para que sepan que hubo profeta, dice la palabra de Dios. Pero yo lo que quiero compartirte de esto, no te voy a compartir todo. Tenemos 3:9, como diamante más fuerte que pedernal que he hecho tu frente, no les temas ni tengan miedo delante de ellos. ¿Por qué? ¿Y qué más pueden hacer? ¿Qué pueden ser rebeldes? ¿Pueden hacer algo más? Así que, si estás en lo correcto, o más rebeldía que haya, Dios es más poderoso que eso. Si te encontrás en una situación así, va a tener que tener la victoria, Señor, sobre tu vida. Porque a veces las cosas se pueden agarrar para los dos lados, ¿sabías? Nadie dice, estás vencido, le dijo uno. Mira, yo lo tomé así. Puede ser de bendición o de maldición. Si está vencido por el enemigo, bueno, más bien. Pero si es por el Señor, es para la vida. Si estás rendido, si es para el Señor, es para la vida eterna. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros nos rendimos a cosas que no son para nos rendimos a nuestro orgullo, nos rendimos a argumentos, a cosas, porque justamente no está esa obra de Dios
haciéndonos ver lo que necesitamos ver y haciendo esa obra adentro que nos pueda llegar a entender delante de quien estamos. Y después en el 3:25 de Ezequiel, ¿tenemos? Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás. ¿Y ahora qué pasó? Perdió el poder el Señor. Yo quiero compartirte algo. Mucho cuidado como juzgues, cómo veas las cosas. No te pienses porque a veces el Señor no le da una palabra a un siervo, no le hace actuar o algo, como que ya perdió la unción, no tiene guarda. Porque muchas veces el Señor él sabe perfectamente cómo usar a las personas y qué hacer en todas las situaciones. En todas las situaciones sabe perfectamente cómo traer las aguas al cauce de vuelta. ¿Se entiende? Entonces meditemos, busquemos la gracia para que el Señor nos dé entendimiento y nos libre de un montón de problemas y nos guarde. Y principalmente, si tenemos que aprender, la mejor enseñanza que podemos tener nosotros es de nuestras dificultades, de las dificultades de los demás también, porque tenemos ejemplos y tenemos. Pero a veces también el Señor acá dice que en un momento le puso la gente como un pedernal, lo puso en pie, y luego acá cuenta la palabra de Dios, no va a hablar. Por más que quiera, yo no te voy a hacer igual. Hay otro ejemplo también del profeta Zacarías en la Biblia, no sé si lo tenés el pasaje ese. Y hay muchas cosas que también el Señor ha usado. Te voy a poner un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo lo leí, se llama El Quijote de la Mancha, en donde en ese tiempo estaba la Inquisición, y entonces de alguna manera igual había y escondidamente Cervantes Saavedra, que fue el que escribió el libro, puso enseñanzas del Evangelio como de caballero, de judeo, los gigantes que veían, lo tildaban de loco, como el pasaje ese que dice: para los que no creen el Evangelio es locura. Y él, por lo que peleaba era por el honor, por una dama y eso, por una mujer, pero peleaba por el ganar el honor de llegar a ser una persona con valores, con mejorar como persona y todo, y le enseñaba, le daba enseñanza a Sancho. Y su escudero, imagínate lo que era así, andaban, qué loco que andaban un burrito, y nada que ver, todo desalineado, uno que pensaba el escudero, gordo, hecho panza, uno que no elegía a nadie, pues el Señor elige a personas que no elegiría a nadie, para ser sus escuderos, para ser a personas que no elegiría a nadie, que nadie las pondría en un lugar para trabajar. El Señor elige personas que nadie elegiría para aconsejar, escoge personas como nosotros que de repente no nos hubieran escogido para nada. ¿Te pusiste a meditar en eso alguna vez? ¿No meditaste en eso? Y así de eso te podría hacer otra referencia también de otra lectura que de hecho, por ejemplo, hay un escritor que se llama William Shakespeare, que escribió sobre la traición, sobre todo lo que sucede en las esferas de poder y eso, pero con un enfoque diferente, porque si bien todos los libros hacían cosas
fea, muy zarpada, asesinato, homicidio y esto y haciendo otro, siempre tomó esa parte como que el hombre estaba preso de eso, era una víctima. Hacía eso porque no podía dejar de hacer eso, era su esencia. Él como que repudió que no, el hombre por más que quiera no puede dejar de hacer eso lo malo, porque dentro de su esencia es malo. Entonces no puede hacer otra cosa. Y es su misma esencia la que lo llevaba a hacer todas esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero compartirte es que la obra de Dios te va a hacer entender esas cosas. Te va a hacer entender un montón de cosas más que están buenísimas, escatología, te va a hacer entender un montón de cosas preciosas que están en la Biblia, de que está bueno indagar, investigar, enseñanzas, del Génesis, hay un montón de cosas preciosas en la palabra de Dios, y aparte la palabra de Dios es la palabra del Creador, o sea, trae luz para todo, pero lo más importante para nosotros es entender que a través de lo que estamos hechos nosotros, de verdad, y cuáles son nuestras dificultades, nuestras carencias, y lo que Dios quiere hacer, ¿se entiende? A veces no te va a gustar lo que vas a encontrar, ¿sabías? Le va a venir a tu vida y te va a mostrar cosas grosas, que sos un empampador, que sos un mentiroso, que sos un manipulador, que sos un montón de que no te va a gustar lo que vas a encontrar, pero hay que enfrentarse con la realidad. Y no estamos solos, porque para eso vino el Señor, para darte la ayuda que necesitas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero compartirte? Y para aquellos que trabajamos en la obra del Señor, haciendo determinadas tareas y eso, no se olvida el Señor de lo que hacemos, del esfuerzo y eso. Una de mis tendencias, por ejemplo, te voy a contar, no me olvido más cuando Juancho dijo, hay que llegar al punto de que cuando compartas la palabra de Dios, estés confesando tu pecado. No acá pararse para dar clase de teología, de esto, aunque la palabra de Dios te lleve a confesar, lleve de alguna manera a mostrar, a dar un testimonio de que la obra del Espíritu Santo te ha mostrado esas cosas, y que seguramente hay muchas personas que también están escuchando, están alrededor, que también necesitan esa obra, porque si esa obra está en proceso, el enemigo quiere trabajo. ¿Se entiende? Y quiero terminar con Hebreos 6:10. Y también en esa dualidad, ¿no?, que le ponía el ejemplo del escudero, me pensaba en esto el otro día, ¿no? Jesús trabajando con Pedro, pescador, bruto, Jesús, Dios de toda carne, Dios creador de todas las cosas, trabajando con una persona, pescador, bruto, y Dios trabajando con Saulo, un cabezón, un erudito, pero un orgulloso, de más que lo tuvo que tirar del caballo. Y conmigo, y a mí que me queda. ¿Y vos? Entonces no puede trabajar el Señor contigo. ¿Puede o no puede? ¿Puede? Y entonces, ¿por qué no te dejas que te trabaje? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no dejas que te fijas solo en lo que te molesta? O a veces, yo qué sé, tendría que estar en otro lugar de repente haciendo otra tarea, donde así vas a ver que de repente hay una molestia mayor, hay una carga para ver lo que, o soportar algo que está soportando otra persona que realmente sigue, para que pueda ver a ver lo que es lo insoportable. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia Él. Pero yo llegué a esta conclusión: si yo no conozco a Dios o tengo una visión distorsionada de Dios, ¿cómo voy a trabajar para Él y hacer la cosa para Él? ¿Cómo? Se tiene que revelar a mí, tengo que conocerlo. Y el camino es ese, el que decía Juan el Bautista, allanando y siendo postrados a los pies del Señor y viviendo de todas las cosas que nos tenemos que volver para ser transformados, lavados, y que podamos ver al Señor claramente. Y ahí sí, cuando vos le podés ver claramente, cuando ya haces las cosas, las podés hacer de otra manera. Porque, ¿se entiende? Pues no es hacer cosas, sino cómo las hagas, con qué corazón hacer las cosas. Y yo siempre digo, hay personas que son ejemplares, son davidosas, hay un montón de personas pero yo creo que lo que quiere Dios es un corazón perfecto, formado por Él, para hacer algo. No que no se va a sentir mal, que no se va a sentir, que no va a tropezar, que no va de repente a rabiar, que no, está bien, pero no con esa intención continua, ¿viste? Eso no tiene que suceder. Fijémonos, nos están dando una mano muy grande y preciosa a todos. ¿Vos te diste cuenta de eso? Capaz que no te diste cuenta. Meditá un poco. Hubieron muchas personas en las cuales el Señor tuvo que procesar, molestar, hubieron muchos hilos que tuvo que mover para sacarte de algún lugar, en una situación. ¿Y no valió la pena eso? ¿No valió la pena? Y yo a veces decía, no me está viviendo. Yo creo que le debo más al Señor que lo que cualquier persona me ve. Le debo más. Es como el pasaje ese que le debía no sé cuánto y le perdonó la deuda y salió a uno que le debía 10 pesos y a mí que me dé. Yo le quería perdonar. ¿Cuánto te perdoné a vos? ¿Cuánto te perdonó? ¿Cuánto se tu paciencia? ¿Cuántas veces? Tenemos que aprender a retribuir eso. ¿Se entiende? Capaz que no con dinero y eso, pero por lo menos si vos ves que una persona que está trabajando, está enseñando, por lo menos retribuirle con un poco de atención. No te está pidiendo plata, porque es lo que te pide el Señor tampoco, porque dice comprar sin dinero. Dice, no te pide dinero, te pide atención. Eso te está pidiendo. Porque la obra no es tuya, la obra es de Él. Vos no vas a poder hacer nada para cambiar tu situación. O sea, vos vas a poder estar ahí y viendo el proceso y vas a ser un privilegiado. Porque también sabes lo que es un privilegio también. Te voy a decir algo. Es poder ver la obra con buenos ojos que hace el Señor en la vida de otras personas. Cómo avanzan, cómo se rompen cadenas, cómo se... te voy a decir, mira, yo lo veo al Martín y veo la obra que se me alegro mucho, siempre. Es un testimonio, yo siempre cuento a las personas, mira, acá yo he visto cómo el Señor ha transformado y ha restituido familia. No era solamente que se dejara de robar. ¿Se entiende? Y eso, vos sabés que tiene una repercusión. Porque a la persona que no te conoce no tiene que conocer todo el proceso que hizo el Señor, no te tiene que conocer, ¿viste? De años, así, haber estado contigo toda una vida, algo como para ver que
por ejemplo, hay algo especial que el Señor está haciendo a través tuyo. Eso es lo que la obra del Señor. Pero si no estás receptivo, ¿sabes qué pasa? No pasa nada. Hay pasajes en la Biblia donde tenían al Señor enfrente, no se rescataban aquí mientras le estaba hablando, diciendo las cosas, seguían de largo. Y era Dios. Así. ¿Te ha pasado? Que viene una persona de parte de Dios, y como vos ves una persona de carne y hueso, así como vos, ¿viste? Como que no apreciar, no lo tomás en cuenta. ¿Okay? Porque te mandas una tarea, tú está, Dios, me mandan el laburar sobre el enemigo, sobre la tierra, sobre la sola tierra. Lo hablo así porque a veces yo te estoy pidiendo mucho, Señor. Todo bien con la elocuencia, pero que me ayude a llegar, si hablo con alguien, que me ayude a llegarle a su corazón. No porque me aplauda a mí, me traiga algo, porque tomada me hago. Pero yo sí veo de dónde me sacó el Señor y realmente a veces veo una persona adentro y que anhelo en mi corazón que la saque de ahí también. Por eso a veces no tengo ganas de ir allá, que feo, pero si la puede sacar el Señor de adentro de esa oscuridad. ¿Y cuántos de nosotros estamos en oscuridad a veces en nuestro corazón y necesitamos ser sacados de ahí? ¿Se entiende? Yo te pido que medites sobre lo que el mensaje, porque si bien acá en este pasaje que yo te traje, el Señor a través de los profetas los encendió, después a otro lo hizo hablar, a otro después lo importante es el propósito que el Señor quiere hacer en el camino. Cada uno de nosotros somos una persona única e irrepetible, que Dios va a hacer la vasija como mejor le parece a él. ¿Se entiende? Pero hay un montón de cuestiones que vos a veces no entendés. Entonces, el otro día tú le compartí un pasaje que me habló mucho de algo muy sencillo. Cuando Pedro le dice al Señor, y vosotros, le dice el Señor, vosotros también me vas a dejar, y Señor, ¿y a quién iremos? Y no dice a dónde, dice a quién. ¿Y a quién voy a ir? Y cuando vos tenés problemas, ¿a quién vas? ¿A quién escuchás? ¿A quién iremos? Le dijo Pedro. ¿A quién? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es necesario que se rompa ese yugo de incredulidad en nuestras vidas para que podamos creer eso. Para que podamos creer que si vamos al Señor, Él nos va a entender perfectamente antes de que ya le hablemos y que ya. Desde el momento en que te dispusiste a oírte y a entenderme, desde ese momento, allá arriba, hay accionar. Ahora, si seguía así, poca cosa se va a poder hacer darte. ¿Sabes lo que se va a poder hacer darte? Darte un plato de comida, darte una habitación, darte un jabón, una pasta de dientes. ¿Es mucho eso? Nada más que eso. Y lo más necesario es que ocurra esa obra sobrenatural adentro de tu vida y adentro de la mía. Y que el Señor pueda seguir, no haya un bloqueo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si hay una piedra, hermano, que se abra esa piedra, hermano, que se abra esa piedra. Deja que se quite esa piedra de tu corazón de una vez, hermano. Porque es necesario que entre el Señor. Es necesario
a todos. No hay una persona, no hay ninguna persona que pueda decir, no, yo necesito todos los días. Cada vez veo como esa dependencia y esa necesidad tienen que ir en crecimiento porque es así. ¿Se entiende? No sé si te mareé pero lo que quiero llegar es que puedas entender el mensaje es que muchas veces nos falta sabiduría y entendimiento de parte de Dios para entender la situación de lo que Dios está haciendo y nos fijamos en los referentes o en cosas que nos molestan y le estamos errando. Tenemos que fijarnos nosotros y así puso este orden el Señor. Primero la vida y después la paz. Porque es más importante para nosotros lo que sucede en nuestro interior que en el de al lado. Y viceversa. Es más importante la otra persona, lo que sucede en su interior, su vida, que la paz que pueda tener yo, porque puedo tener como que un montón de... ¿Se entiende? El que pueda descubrir, y termino con esto. El otro día, por ejemplo, estábamos, no me japa la música, ¿te parece que está dependiendo de un aparato, de una tarjeta, de un coso? La música, te voy a decir algo no me importa si no lo he escuchado, te voy a decir algo. La música tiene que estar dentro de tu corazón, no tiene que tener ningún aparato. Yo he estado en un lugar ahí, la otra vez estaba en los ómnibus y sentí la adoración adentro, sentí hasta la melodía. Y te digo, y podés sentir hasta la música, hasta versiones nuevas igual. Sentís. Porque la música, no el aparato que te pone una música. La música es algo, una creación del Señor. Hay un pensamiento de los hebreos que dice que la matemática y la música son dos cosas que acercan a Dios a cualquier persona. No importa si crea o si no cree, la acercan. Porque manifiestan la perfección de Dios. Porque si vos estudias todo como está creado, todo eso es perfecto. ¿Se entiende? Son cosas, esas son experiencias algunas que tengo, que te comparto. Pero está bien, está bueno tener el aparato de música y todo. Mirá que si justo me ganan a orar y eso, mirá que la música también puede nacer dentro de tu interior, dentro de tu corazón. Se puede manifestar así el Señor de esa manera. Y un montón de cosas más que puedo hacer. Y así que bueno, era eso lo que quería compartirte. Y que entendamos bien con lo que estamos peleando, no estamos muchas veces peleando entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que quiere el enemigo. Me parece que hay otra lucha, otra batalla y hay otra victoria que no estás considerando, que no estoy considerando muchas veces. Y es la victoria del Señor sobre nosotros. Y es una guerra espiritual. Y muchos tenemos poca arma, o a veces no la agarramos, a veces no es que por falta de herramientas, no la agarramos, no. Y otra porque no hay, bueno, no hay, no hay, ¿qué va a hacer? Tienen que cubrirlo, así no hay. Pero a veces hay, tampoco la usamos, la agarramos. ¿Lo podemos usar o no lo podemos usar? Pero a veces no lo usamos. Amén. Oramos. Señor, tu corazón es precioso, Señor. Tu corazón es perfecto, Señor. Derrámate, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, vivimos momentos difíciles, no sabemos a veces cómo reaccionar, qué pensar, Dios mío. A veces sentimos un montón de cosas, no tenemos dirección. Yo te ruego, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, afirme nuestros pies, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, guarda nuestra mente. Límpianos, Señor. Que tu presencia se mueva, Señor, en medio de nosotros, Señor, que traiga luz. Rompe, Señor, la incredulidad, rompe, Dios mío, todo aquello, Dios mío, que de alguna manera está estorbando, Señor. Te pido que tu obra, Señor, en esta hora, sobre todo en nosotros, lo que estamos necesitando, Señor, se pueda hacer manifiesta. Queremos darte gracias, te doy gracias por tu iglesia, por esta congregación,
Te ruego que tú la bendigas, Señor, bendice la vida de nuestros hermanos que están en las campañas, Señor, en esta hora oramos por ellos. Haz milagros, Señor, en esta campaña que estamos realizando. Permítenos ver tu gloria, Señor. Queremos ver gente restaurada, liberada. Señor, queremos gozarnos en tu presencia también, Dios mío. Queremos sentir tu presencia en nuestro corazón, Dios mío. Que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Dios mío, en medio de nosotros y que podamos traer muchas personas a tus pies también, Señor. Hablarle de ti, Señor. Fluye, Señor, como ese río que habla tu palabra. Fluye limpiando, Señor, lavando, Señor, danos de tu gracia, llévanos a tu presencia. Gracias por esta reunión, gracias por la vida de mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén.